Esta lectura es una versión resumida de una tirada más larga y completa que te dejaré en la descripción. Hola, ¿feminismo o machismo? ¿Cuál tiene la razón? Em, en el caso de estas dos fuerzas que hemos desafortunadamente em, ido creando como antagónicas, realmente son dos fuerzas que están en equilibrio, no está arriba una ni está abajo la otra. Los seres humanos contamos con las dos energías, tanto masculina como femenina. No importa nuestra biología o nuestros gustos. Tenemos las dos energías. Algunas veces la energía que predomina es la masculina, a veces la que predomina es la femenina, sin importar, como ya mencioné, biología, gustos o preferencias. En el caso de la energía femenina está viviendo una etapa de renacimiento, una etapa nueva. em, Esto en parte debido a que durante mucho tiempo, vamos a decirlo de esta forma, ha estado bajo el yugo o bajo una época donde em, el hombre, la energía masculina es la que ha dominado durante mucho tiempo. Em, Ha em, suprimido derechos, violentado de diferentes formas, tanto física, emocional o mentalmente, a el lado femenino. Pero por lo que puedo ver aquí es una etapa de renacimiento en la energía femenina. Ha pasado por diferentes etapas a través de la historia, pero creo que es un momento en donde está haciendo conciencia en realmente desde el interior y desde la propia energía femenina. Durante mucho tiempo, em, al estar afectada bajo la energía masculina, no encontraba una forma de ser ella misma. Esta energía de alguna forma se confundía con la energía masculina y no sabía cómo manejarse ella misma, ya que realmente no había tenido una etapa en donde eh, fuera libre, por decirlo de alguna forma. Y en este momento es una etapa en la que empieza a darse cuenta de que em, hay que equilibrar esta energía. No es poner el extremo en la situación. No. Creo que las palabras feminismo y machismo son dos extremos polarizantes que ni siquiera deberían de existir. Sería en un momento em, histórico, utópico, podríamos decir que ni siquiera deberían de existir esos conceptos, sino que eh, sería suficiente con solo mencionar que somos seres humanos, y esto debería de denotar que no hay diferencia entre nosotros, que uno no está por encima del otro. Pero desafortunadamente esto ha sido en el pasado, y es un momento en que la mujer se está dando a luz a ella misma, se está dando cuenta que, que no es, que no se tiene que poner en el extremo masculino, y el extremo masculino es a base tal vez de violencia. eh, Literalmente es un extremo eh, de, de violencia, ya sea física o emocional, pero es un extremo, y esa es la forma en la que desafortunadamente el hombre ha aprendido o ha hecho las cosas. Pero para equilibrar esta energía, la mujer se está dando cuenta que ese no es el camino, que,
que realmente nos necesitamos los unos a los otros, que la forma de llegar a un balance no es a través de los extremos. En el caso del hombre, mm, es un momento en el que de alguna u otra forma va a tener que cambiar este pensamiento y esta ideología. Desafortunadamente, aquí el problema radica en que su parte femenina está muy desbalanceada. em, y es la parte en la que el hombre expresa sus sentimientos, pero en este caso no lo hace, los encapsula e incluso reniega de estos sentimientos, em, ya sea por cuestiones eh, de costumbre, culturales, etcétera, pero el hombre ha estado limitando, em, renegando e incluso em, en contra de esta energía femenina, y es por eso que el hombre durante mucho tiempo ha ocultado sus sentimientos, y lo que ha provocado es que se convierta en una olla express en la que en algún momento el hombre explota porque no tiene o siente que no tiene la libertad para demostrar sus sentimientos, para demostrar afecto. Entonces ha vivido durante mucho tiempo ocultando sus sentimientos, porque el hombre no debe de llorar, el hombre no debe de mostrar sus sentimientos, el hombre tiene que ser fuerte, y entonces llega un momento en que explota, en que es violento porque no sabe qué hacer con todas estas emociones, con todos estos sentimientos, porque lo han acostumbrado y él ha aceptado el vivir bajo estos términos. Pero creo que eh, esa misma, esas mismas restricciones que han llevado al hombre a guardar estos sentimientos son las mismas que han ayudado a que hoy en día eh, el hombre se dé cuenta de que no tienen que ser así las cosas, de que puede demostrar sus sentimientos, pero todavía hay em, un proceso en el que este equilibrio va a tener que ser gradual, debido a que eh, los hombres siguen viendo hacia abajo a las mujeres, las siguen violentando, pero por el otro lado las mujeres eh, siguen teniendo eh, incluso esas actitudes machistas que ellas de alguna forma han estado acostumbradas, donde la propia mujer se burla de los sentimientos del hombre. em, la propia mujer genera en algunas ocasiones, las madres promueven este comportamiento en donde como tu hija, naciste mujer, tienes que servir a tu hermano, y donde tú como hombre tienes libertad de salir, divertirte, pero la mujer no. Y muchas veces son las propias mujeres, las propias madres las que han fomentado esto. Pero es porque así han vivido de generación en generación. Em, la, la única, em, el único motivo por el cual ha continuado esto es porque eh, independientemente de que se hayan preguntado o hayan sentido que esto era incorrecto, decidieron eh, actuar y seguir conforme a las generaciones anteriores. Pero creo que estas nuevas generaciones están aceptando diferentes formas de hacer las cosas, descubriendo nuevas formas de hacer las cosas. Entonces es un momento en el que los hombres deciden abrirse y expresarse y abrazar ese lado femenino que tienen, y las mujeres eh, están encontrando una forma de abrazar ese feminismo,
no pelear desde el lado masculino, desde el cual ellas han tenido que vivir con esta energía, menospreciándolas o socavándolas. eh, Están encontrando una nueva forma de ver las cosas. em, Se están dando cuenta de que pueden hacer las cosas diferentes, que em, quieren hacer las cosas diferentes, no como un hombre, sino no desde la energía masculina, sino desde la energía femenina, em, desde abrazar su propia energía, desde buscar un equilibrio entre estas dos energías. Y es lo mismo que está haciendo el hombre, tratando de buscar ese equilibrio. Mm, Él, desafortunadamente, a través de una crisis de haber guardado y renegado de esta energía femenina, pero a fin de cuentas, está buscando este equilibrio. Y por el otro lado, la mujer se está encontrando a ella misma y están haciendo una verdadera energía femenina, y se está encontrando un verdadero balance entre estas dos energías. Pero eh, tanto los tanto la energía masculina tiene que apoyar a la femenina, como la femenina apoyar a la energía masculina. Es así como estas dos energías van a encontrar el equilibrio y van a salir adelante. Y esto se hace a través de la empatía y a través del amor, eh, por uno mismo y por los demás. Gracias.